Bien, el día de hoy, bueno, continuando con el desarrollo del programa, vamos a hablar en esta tercera hora sobre el procedimiento de intubación, específicamente. Bien, si vamos a dar una definición de qué es la intubación orotraqueal, esta es una definición la más completa que he podido resumir y encontrar. Es el acto de introducir un tubo en el interior de la tráquea con el fin de ventilar, oxigenar, aspirar y proteger el árbol bronquial realizado mediante laringoscopía directa. ¿Ya? Em, lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a dar una secuencia de pasos que se debería realizar durante el acto de intubación. Seguramente ustedes, algunos seguramente tienen algún conocimiento, ¿no? De intubación, otros trabajan en cuidados intensivos o en sala de operaciones o en emergencia tal vez, y todos, ¿no? Tienen un cierto nivel de conocimiento. Entonces, la idea de esta charla es darles un esquema de, de intervención. Es decir, lo que necesitamos es crear un esquema mental para que cuando llegue el momento de la intubación, se realice esta secuencia de pasos de una manera ordenada y así evitar complicaciones, porque a veces yo veo, ¿no? Que hay colegas que trabajan años en la UCI o compañeros. A veces se confían en la rutina y durante el acto de intubación creen ya que todo está listo para poder, para que el médico realice la intubación, pero en el acto faltan cosas, como por ejemplo que te falta un sistema de aspiración. Imagínense un caso, ¿no? Imagínense que el médico está realizando una intubación y el paciente vomita. Si el paciente vomita, obviamente tenemos que tener preparado ya el sistema de aspiración. Pero imagínense que no esté preparado. Y en el momento, ¿no? El colega, el que es responsable del paciente, diga, prepárame la aspiración o ¿dónde está la aspiración? O imagínense que por ejemplo, durante el acto de la intubación, a veces el médico no intuba en la primera intervención, puede ser en la segunda o tercera, dependiendo del acceso, ¿no? De la glotis. Entonces, imagínense que no tenga un simple tubo de mayo. Entonces, el colega va a estar llamando o diciendo, búsquenme el tubo de mayo. Y así, cosas que se suponen que son rutinarias. Y como les digo, son elementos que muchas veces a personal que trabaje en años en las unidades de cuidados intensivos, a veces se les escapa, ¿no? ¿Por qué yo creo, ¿no? Que se les escapa porque ya tienen confianza de que ese procedimiento lo realizan de manera rutinaria, pero no saben que la falta de un elemento puede llevar a complicaciones. Entonces, la intención de esta charla es brindarles, como les digo nuevamente, un esquema para la intubación, ¿no? Un esquema, una serie de pasos y dentro de los cuales se requieren ciertos materiales, elementos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Justamente para evitar complicaciones. Hay dos grandes complicaciones que se pueden desarrollar durante este proceso de intubación. Los más principales, ¿no? Que es la hipoxia. Incluso la hipoxia te puede llevar a la muerte. O sea, si alguien me pregunta, ¿no? Si
¿Puede ser una complicación la muerte? Sí, puede ser una complicación extrema, rara, pero sí puede ser una complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se realiza el proceso de intubación, el médico en algún momento va a pedir que el paciente esté sedado y analgesiado y relajado. O sea, no necesariamente completamente relajado, sino la idea es que tenga relajado el maxilar inferior para que pueda manipular y haya una buena apertura. Porque si el paciente está mordiendo o está contrayendo el maxilar inferior o tiene la mordida no activa, no va a poder intubar. Ni siquiera va a ser la maniobra de hiperextensión. Entonces tiene que estar relajado el paciente. Entonces ese hecho de la administración de fármacos, que puede ser el propofol, el fentanilo, midazolam o tal vez ya finalmente un becuronio, ¿no? Que es un relajante muscular, hace que el paciente ingrese a un estado de hipoventilación primero y luego apnea. O sea, ¿qué significa que el paciente no ventila completamente? Y si el paciente no ventila completamente, si tú no le brindas ventilación y oxigenación, el paciente va a llegar a desaturar, ¿no? Imagínese una saturación de 93, 90, 80, 70, 50, 40, 30 y una desaturación bien baja menor de 35%. En cuestión de 2, 3 minutos, el paciente puede llegar a una parada cardíaca, ¿ya? Entonces, justamente para evitar esas complicaciones sale este concepto que se denomina secuencia rápida de intubación, ¿no? Durante años se estuvo observando aquellas complicaciones y sale a tallar este concepto, ¿no? De la secuencia rápida de intubación, que dice que es una técnica desarrollada para asegurar la vía aérea rápidamente, disminuyendo al máximo el intervalo de tiempo entre la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea y la intubación orotraqueal. O sea, realizar este procedimiento lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para intubación orotraqueal? Esto es importante conocer, ¿no? Nosotros como licenciados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a alertar, em, que el médico a veces no está en la unidad, ¿no? Sale a capacitación, no sé, por X motivo. Y entonces nosotros debemos estar alerta y conocer sobre todo cuáles son las situaciones que requieren intubación en el paciente. ¿Para qué? Para poder preparar los materiales, insumos y evitar justamente las complicaciones o agravamiento del cuadro, ¿no? Imagínense que el paciente, por ejemplo, sea un paciente con TEC, traumatismo encefalocraneano, que está en la unidad, en la UCI, está en observación, y no está el médico y de pronto comienza a disminuir el Glasgow, comienza a desaturar, pero tú aumentas el FiO2 y mantienes una saturación de 93, 94, 95%, pero el Glasgow está cayendo. Entonces, ¿cuándo se decide intubar en ese paciente y cuándo es demasiado tarde? ¿No? Sería demasiado tarde cuando este paciente pierde los reflejos de protección de vía aérea y tal vez vomita o se aspira. Esa es una complicación que nosotros, que estamos monitorizando y valorando al paciente, hemos debido evitar, ¿no? Llamando al médico inmediatamente antes de que continúe esa disminución o la caída de Glasgow y preparando el equipamiento de la intubación. Entonces viene el médico, observa, evalúa y intuba, ¿no? Pero nosotros ya tenemos todo el equipo preparado. Entonces es necesario conocer en qué circunstancias se debe intubar al paciente, ¿ya? Entonces miren.
Uno es cuando hay incapacidad de mantener la permeabilidad de la vía aérea. Por ejemplo, edema de glotis o edema laríngeo. En una situación, por ejemplo, una quemadura el paciente o la persona ha estado en un incendio y tiene quemadura de segundo o tercer grado en rostro y cuerpo, ¿no? A veces estas personas inhalan el humo caliente y eso edematiza, ¿no? La vía aérea. Y hay que tener especial cuidado en el edema de glotis, que es este de acá, ¿no? Si yo voy a recordar un poquito, ¿no? Seguramente la licenciada Yanina les ha explicado, ¿no? La parte de anatomía. Vamos a recordar un poquito este tema de la glotis. ¿Por qué también necesito conocer la glotis? Porque en este capítulo lo vamos a mencionar constantemente, ¿ya? Miren, esta es a ver, voy a pintar de color azul, ¿ya? Azul. Miren, esta línea que estoy pintando de color azul son las cuerdas vocales verdaderas, ¿ya? Cuerdas vocales verdaderas. Y esto que voy a pintar, sí se nota lo que estoy pintando, ¿no? Me avisen si no. Esto de aquí es o son las cuerdas vocales falsas. Y la epiglotis es esto de acá. Miren este cartílago, ese cartílago. Esa es la epiglotis. Ya, epi significa encima, ¿no? Encima de la glotis. Y em, esta es la epiglotis. Entonces, cuando uno está respirando, estamos hablando, la epiglotis está abierta, pero cuando deglutimos, cuando pasamos o tragamos saliva o estamos comiendo, esta epiglotis se cierra, tapa la vía aérea y aquí atrás no se nota muy bien, pero este es el esófago, ¿ya? Esófago. Es necesario conocer estas partes eh, porque ya más adelante vamos a hablar ya solamente hablar de epiglotis y glotis. Ahora, entonces, ¿qué es la glotis? La glotis no es un término anatómico, sino es un término fisiológico, que significa esto de acá. O sea, si yo quiero describir, estoy describiendo a esto de acá, a esta parte. Entonces, vamos a decir de una glotis abierta cuando las cuerdas vocales principales están abiertas, ¿no? Hay un orificio de entrada. Y vamos a decir que la glotis está cerrada cuando, en dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está semicerrada porque hay un edema y otro em, cuando en el proceso de la deglución, ¿no? Esto se cierra y el alimento pasa por el esófago, ¿no? Entonces, aquí en el lado derecho, aquí en esta imagen, vemos que la glotis está edematizada, o sea, hay un cierre parcial de la glotis y solamente tenemos un orificio para el ingreso de aire. Entonces, probablemente aquí el paciente o la persona está con dificultad respiratoria. O sea, tal vez los pulmones están bien, no hay problema pulmonar, neumonía, ARS, no sé, pero el problema está en la glotis. Aquí está el problema porque se ha cerrado parcialmente, ¿no? Entonces, esa es en una situación del edema laríngeo, ¿no? Un caso, una quemadura, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente o la persona está expuesta a un medio, de humo caliente, el humo, ¿no? Ha inhalado humo en un incendio. Otra situación puede ser, por ejemplo, en un caso de una anafilaxia. Cuando hay anafilaxia, el paciente, ya sea que se le administra un antibiótico, generalmente penicilina, ¿no?
y este paciente, el cuerpo, ¿no? Desencadena una serie de eventos, la liberación de histamina, la liberación de mediadores de la inflamación, desencadena no solo en edema de glotis, sino también en edema de bronquios o tal vez un broncoespasmo severo, ¿no? Acompañado. Entonces, esa situación también requiere intubación, ¿ya? Y aquí vemos quemadura de vía aérea. Segunda indicación, incapacidad para proteger las vías aéreas. Eso es lo que le decía del Glasgow, ¿no? Cuando el paciente, imagínense, ¿no? Que ustedes están al cuidado de este paciente, ¿no? Ha ingresado a la UCI, está con neuroprotección, o sea, está con pseudoanalgesia, o perdón, todavía no está. Imaginemos un caso, ¿no? Ingresó este paciente con escala de coma de Glasgow de 13 y ha sido 13 durante todo el día anterior y no ha habido problema, no ha disminuido el Glasgow, ¿no? Pero de pronto hay una caída, ¿no? Evalúas, ya está en grado 11, pasa un par de horas, está en grado 10, y la pregunta es, ¿cuándo intubar? Primero, ¿cuándo intubar y por qué intubar en un paciente neurocrítico, ¿no? ¿Cuándo intubar y por qué intubar? Primero, ¿cuándo se intuba ese paciente cuando tiene una escala de coma de Glasgow de menor o igual a 8? Ojo, ojo con esa indicación, menor o igual a 8. No es solamente que la saturación de la hemoglobina esté, por ejemplo, entre 95% y la frecuencia respiratoria tal vez esté en 22, ¿no? Por minuto. El paciente tal vez está, digamos, ¿no? Tranquilo, pero si no valoramos la escala de coma de Glasgow, vamos a tener complicaciones, ¿no? Primero, se realiza intubación a este paciente cuando el Glasgow, ¿no? La escala de coma de Glasgow de este paciente baja por igual o menor a 8, ¿ya? Menor o igual a 8. Y la pregunta es, o la otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se debe intubar en estos pacientes? Porque hay una disminución de los reflejos de protección de la vía aérea, ¿no? ¿Cuáles son esos reflejos? Reflejo de tos y reflejo de deglución. Estos dos reflejos son los reflejos de protección de la vía aérea. Entonces, si hay disminución de estos reflejos, el paciente, pueden haber dos escenarios, ¿no? Que la misma secreción que nosotros tenemos naturalmente, que es la secreción de la cavidad oral hacia la orrea, de la saliva, como no tenemos el reflejo de tos y no tenemos el reflejo de deglución, estas secreciones pueden ir a vía aérea. O pongámonos en el caso extremo de un vómito. Ustedes saben que el paciente neurocrítico o el paciente con TEC, ¿no? Cuando hay incremento de la presión intracraneana, puede tener este paciente los famosos vómitos, ¿no? Vómitos explosivos, vómitos explosivos. O sea, sin el signo prodrómico o previo de las náuseas. O sea, solamente vomita. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la presión intracraneana. Puede ser un caso. O si este paciente tiene vómitos y hay una disminución del reflejo de tos. Recuerden que el reflejo de tos es un reflejo de protección de la vía aérea. ¿Por qué? Porque cuando tú estás de pronto, no estás durmiendo, estás sentado y estás riéndote, ¿no? Con tu compañera, tomando un vasito de agua y hace que un poquito de agua pasa solamente hasta el ingreso de la laringe. Ahí hay receptores de la tos. Inmediatamente se activan. ¿Para qué? Para eliminar ese cuerpo extraño de la vía aérea, que es el agua, ¿no?
Entonces es un reflejo de protección de vía aérea. El reflejo de deglución también, ¿no? Cada vez que realizamos la deglución, la epiglotis que hemos dicho, cierra, tapa la glotis, o sea, protege la vía aérea y la comida, la saliva, pasa a la zona posterior que debería ser el esófago, ¿no? Entonces, en una situación de disminución de coma de glado, esos dos reflejos están disminuidos o suprimidos, ¿no? Entonces hay un riesgo de aspiración bronquial y posterior neumonía. Y si hay vómitos, y todavía la neumonía es más extrema, cuando hay una neumonía química, cuando el paciente aspira contenido gástrico, la neumonía química es una de las más graves, ¿no? Más fatales. Aspiración de ácido clorhídrico. Bien. Hay otros criterios gasométricos también, ¿no? Tercer criterio, esto ya es evaluando el AGA, ¿no? Los gases arteriales. Y es un criterio para intubación cuando el paciente tiene hipoxemia severa. La saturación de la hemoglobina menor a 90% y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial de 60, menor a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Con un FiO2 de 50%. O sea, nosotros siempre estamos yendo al rescate, ¿no? El paciente comienza a saturar, está en 95%, 94%, 93%. Ya estamos colocando oxigenoterapia. Pero cuando en este paciente le hemos colocado una máscara Venturi o tal vez una máscara con bolsa de reservorio y sigue desaturando, entonces le toma un AGA con ese FiO2 y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es menor de 60 milímetros de mercurio, entonces este paciente requiere intubación. O en el otro caso también, o ambas situaciones a veces se acompañan, cuando la presión parcial de CO2 en sangre arterial es menor o mayor a 50, ¿no? Mayor a 50 y el pH es menor o igual a 2, a 7,2, ¿ya? 7,2. O solamente con hipercapnia o con hipoxemia severa. También hay criterios ventilatorios, ¿no? Criterios clínicos, observación, ¿no? La observación. La famosa disnea, dificultad respiratoria. Cuando hay algún problema respiratorio, como en este caso, por ejemplo, hay una edema porque acá hay consolidado, a veces este consolidado es abarca un gran área de la extensión pulmonar, entonces el paciente requiere oxígeno adicional, pero si no logramos cubrir ese oxígeno adicional con oxigenoterapia tradicional, entonces el paciente hace uso de musculatura accesoria. Una taquipnia mayor a 30 respiraciones por minuto o tal vez en una hipoventilación, ¿no? Siempre hay que recordar que nosotros tenemos sensores a nivel central en el bulbo raquídeo, ¿no? A nivel eh, estamos hablando de encéfalo, y a nivel del callado aórtico, en callado aórtico, o sea, en la arteria aorta, en el arco aórtico, hay receptores, ¿no? En el bulbo raquídeo hay receptores centrales, los famosos quimioreceptores. Y a nivel del callado aórtico tenemos los receptores periféricos. En ambos lugares son sensibles primero al pH. Si el pH disminuye, entonces significa que ha disminuido por una hipercapnia, por un CO2 incrementado que los pulmones no están eliminando. Y una respuesta compensatoria es, ¿no? Del bulbo raquídeo es que le dice, si el pH está disminuyendo por incremento del CO2, entonces manda una señal al sistema respiratorio para incrementar la taquipnia. No decirle, mira, el pH está muy bajo y estás acumulando CO2, entonces aumenta, o sea, necesitamos eliminar CO2. Entonces comienza el paciente a aumentar su frecuencia respiratoria. Y no solamente eso, sino si es que el pH disminuye
de forma considerable, por ejemplo 7,2 o menor de 7,2 y hay una hipercapnia, supongamos, de 70 milímetros de mercurio, este esfuerzo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está tratando de compensar, de eliminar CO2. Y también en el otro caso, en estos quimiorreceptores centrales y periféricos también son para la presión parcial de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno hay una disminución crítica por debajo de menor de 70 milímetros de mercurio, ya comienza el cuerpo a decir, ¿no? A enviar señales al bulbo raquídeo. Mira, no le está llegando este oxígeno a las células. Entonces aumenta tu frecuencia respiratoria o aumenta tu, tu expansión torácica, le dice. Y el paciente aumenta, ¿no? La frecuencia respiratoria. Pero si hay un problema a nivel pulmonar, por más que aumente la frecuencia respiratoria, por más que aumente el esfuerzo inspiratorio, no logra ingresar oxígeno y ni eliminar CO2. Entonces, en esta situación, el paciente entra a un cuadro de disnea, ¿no? Incluso el bulbo raquídeo reconoce tanto que hay disminución de pH, y aumento de CO2 y disminución de la presión parcial de oxígeno, que hay uso de musculatura accesoria. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo se contrae. Hay un uso de musculatura accesoria, ¿no? Los intercostales internos, externos se contraen y la musculatura abdominal también. Por eso es que hay el famoso tiraje subcostal, ¿no? Y el niño se acompaña de aleteo nasal. Entonces, son criterios ventilatorios para intubación. Y la última indicación es la parada respiratoria, parada cardiorrespiratoria. El RCP para realizar cuando está el paciente en la unidad de cuidados intensivos, en una unidad crítica donde hay un equipo de intubación, el paciente está entrado en paro por cualquier causa, entonces la indicación de intubación, o sea, mejor dicho, la parada cardiorrespiratoria para mejorar el pronóstico, ¿no? Para instaurar o retornar la circulación espontánea, es mejor con un tubo endotraqueal. ¿Ya? Entonces, otra indicación es parada cardiorrespiratoria. Entonces, vayamos ya al acto, ¿no? Al proceso de intubación. ¿Cuánto personal necesito para la intubación? Necesitamos muy poco personal en realidad. ¿Ah? Hay un dicho que dice, el que no ayuda estorba, y en realidad es cierto, estorba. Entonces, ¿cuánto personal necesitamos? Uno, el médico que intuba. Generalmente, ¿no? Ustedes saben, o los que recién van a rotar por estas unidades, aquí hay un médico residente. Generalmente, o si no hay un médico residente, el médico de turno, ¿no? El médico asistente. Y lo recomendable es que haya un médico experimentado, ya sea aquí que esté el médico residente y aquí el médico asistente, ¿no? Siempre con supervisión. ¿Por qué se recomienda esto? Porque a veces el médico, el que está iniciando la intubación, no puede, ya sea por falta de práctica, habilidades, no sé, o porque la vía es tan difícil que no puede, entonces ya se requiere de un médico experimentado, ¿no? Que está supervisando aquí la situación. Entonces es por seguridad. Entonces, nosotros lo clasificamos esto en este esquema, ¿no? De secuencia rápida de intubación a una enfermera, enfermera uno que se va a encargar de la vía aérea. Ya, y generalmente es la enfermera que está a cargo del paciente, a cargo del paciente. Justamente tenemos que dividir las responsabilidades, porque la enfermera que está a cargo de la vía aérea no puede ir a cargar su medicamento y administrar el endovenoso, el fármaco, ¿no? Aquí se requieren de dos licenciados. Un enfermero que se encarga de la vía aérea, que está al costado del médico que va a intubar siempre, siempre, esta colega,
le va a asistir al médico, le va a alcanzar el tubo endotraqueal. Si es posible, dependiendo del protocolo de su hospital, a veces la enfermera realiza la colocación de la guía, ¿no? En el tubo endotraqueal, realiza la prueba del balón de neumotaponamiento, ya sea que en otro hospital no se lo puede realizar el médico, depende ya de su hospital. Esta enfermera va a estar a cargo también de el sistema de aspiración, porque imagínense que el paciente tenga secreciones en la orofaringe, la enfermera va a estar a cargo. O sea, no va a ir acá a la vía endovenosa y luego va a regresar a aspirar y así, ¿no? Todo tiene que estar ordenado. Entonces, esta enfermera se encarga de la vía aérea. A veces el médico en el procedimiento coloca el BBM, ¿no? La bolsa, válvula, máscara, el famoso ambú. O aquí vamos a colocar, ¿no? El ambú. eh, Hay situaciones donde la maniobra de ventilación requiere de dos personas. O sea, generalmente cuando hay bloqueo neuromuscular, o sea, cuando el paciente está en parada ventilatoria, requiere de dos. Que el médico toma con las dos manos la máscara y la enfermera bolsea, ¿no? Presiona aquí. Entonces, se requiere de la enfermera que esté a cargo. Aspiración, bolseo, asistir en la entrega del tubo endotraqueal, la medición del balón de neumotaponamiento y durante la intubación también la enfermera que está a cargo debe, a veces el médico te dice, no, realiza la maniobra de burp, que lo vamos a hacer también ahora. Te dice, presiona hacia atrás y hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? La laringe. Entonces la enfermera también debe hacer eso. Y estar atento a las aspiraciones y secreciones, ¿no? Ese es el cargo de la enfermera. Uno, es la enfermera quien realiza la preparación de los materiales. Es la enfermera que está a cargo del paciente, ¿no? Y la enfermera dos, siempre se requiere una colega que apoye, de apoyo. Entonces, esta enfermera dos es la enfermera cardiovascular. Esta enfermera se va a encargar, uno, de la permeabilidad de la vía periférica, o si tiene el catéter venoso central, ¿no? Debe asegurarnos y si no hay permeable, una vía se ha obstruido, tiene que canalizar esta enfermera, porque la otra enfermera está ayudando, dándole apoyo ventilatorio al paciente, ¿me entienden? Hay situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, esta enfermera debe encargarse de la vía. Esta enfermera tiene que administrar el fentanilo, el propofol, el becuronio, ya sea, ¿no? Becuronio. Entonces, todo esto requiere preparación, o sea, preparar su fármaco, colocarlo en una riñonera y cada vez que el médico requiera la administración, esta enfermera administra. Fíjense que no estamos combinando aquí las funciones, ¿ya? Estamos separando funciones. Y esta enfermera también se encarga de que los electrodos y el pulsioxímetro y la presión arterial estén bien. eh, Se encarga del monitoreo, o sea, se encarga de brindarnos todas las herramientas, la colocación efectiva, adecuada de los dispositivos de monitoreo. Y nos garantiza que hay una frecuencia cardíaca, una pulsioximetría, frecuencia respiratoria y presión arterial. Esta enfermera, porque va a estar un poco más libre, ¿no? Ella se encarga. Entonces, yo les recomiendo que sus unidades realicen esta distribución, ¿no? Para evitar, a veces hay otra tercera colega, en vez de ayudar, estorban, como les digo, ¿ya? Y el técnico de enfermería. Personal técnico de enfermería que está desde el inicio con esta enfermera de acá, con la enfermera uno, desde el inicio, ¿no? Ambos. Él es quien va a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, una jeringa, otro tubo de mayo, otro laringoscopio, etcétera. Entonces, personal necesario, médico intuba, médico experimentado, enfermera uno, enfermera 2 y técnico, nada más.
El resto estorba, a menos que uno de ellos desconozca, ¿no? O es personal nuevo, hay que ayudarle también. Entonces, esto de aquí son las partes del tubo endotraqueal, ¿ya? Vamos a, ratito para que quede la información, voy vamos a hablar de las partes, ¿ya? A ver, un momento. Ya. Entonces, miren, este es el tubo endotraqueal. Este es el tubo endotraqueal. Sí se ve, ¿no? Me confirman, por favor. Entonces, el tubo endotraqueal tiene ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí se llama adaptador universal, ¿ya? Este adaptador universal mide 15 milímetros, ¿ya? Se llama adaptador universal, ¿por qué? Porque aquí se puede adaptar todo, cualquier dispositivo de vía aérea, un filtro, un BBM, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Miren, el BBM se adapta. Es universal porque así se ha descrito que cualquier fabricante debe tener ese diámetro de 15 milímetros. No puede ser mayor o menor porque como son casos de emergencia, no vaya a ser que algún equipo no coincida. Entonces, todos los fabricantes ya saben que debe ser esto, ¿no? Entonces, este es el famoso balón de neumotaponamiento. El balón de neumotaponamiento. Entonces, fíjense, este balón de neumotaponamiento está conectado a el balón piloto. Este es el famoso CAF. CAF significa balón, ¿ya? CAF significa balón y este es el balón de neumotaponamiento. Y este es el balón piloto. ¿Para qué sirve? A ver, un momento. Tenía una jeringa. Ya. Entonces, miren, ¿para qué sirve el balón de neumotaponamiento? Miren, entonces, cuando se coloca el tubo endotraqueal este balón va a llegar a tráquea. Entonces, se insufla este baloncito y miren, este balón va a quedar fijo en la tráquea, ¿no? Una de sus funciones es esa fijación en la tráquea, pero no es una fijación así, dura, ¿no? Pero sí hay cierto nivel de fijación. Y la otra función es que evita que las secreciones de la orofaringe desciendan hacia tráquea. O sea, evita las neumonías, por microaspiración, ¿no? Por eso es necesario fijarse que este balón esté insuflado adecuadamente. Porque si está insuflado por encima del valor, puede dañar la mucosa traqueal. Y si está insuflado
por debajo del valor. Entonces, miren, por el costado puede pasar secreciones de la cavidad oral. Y ustedes saben que en la cavidad oral, ¿qué es lo que tenemos? En la boca tenemos múltiples bacterias, gérmenes, ¿no? Entonces, ese es el balón de neumotaponamiento. Ustedes van a observar que la forma del tubo endotraqueal es así, ¿ya? Tiene esa forma, ya es característico, porque eso nos tiene una cierta angulación para que el médico pueda maniobrar adecuadamente. Tiene esta señal de color negro que guía al médico cuando el médico ya por la laringoscopía está viendo que el tubo ha ingresado, entonces tiene que pasar esta señal de color negro. Cuando ya deja de ver, significa que ya pasó la glotis, o sea, las cuerdas vocales, y el tubo ya está en tráquea. Entonces, si está, imagínense a ese nivel y está viendo todavía esta señal, no ha ingresado. Tiene que atravesar y no se debe ver, ¿no? Tiene también, no sé si se nota aquí, algunos números, estos de acá. Ahí está. Miren, aquí dice 27, 26 y así sucesivamente. Son centímetros. Tiene unas medidas en centímetros. Eso sirve para el profesional de enfermería. ¿Para qué sirve? Para poder realizar la fijación, ¿no? Normalmente en un paciente de 1,70 m se fija a nivel 22, o sea, 21, 22 aquí. Esto tiene que estar fijo en la comisura labial, ahí, ¿no? Imagínense que esta sea la boca y el número 22 ahí. Pero si hay un paciente más alto de 1,90 m, no sé, podemos ingresar a 23 o 24, o si es más bajo, 20, ¿no? O 19, dependiendo de la talla del paciente. ¿Qué otra parte tiene? Tiene aquí esta parte que se llama, miren, aquí hay dos orificios, ¿no? Este es un orificio, así en bisel, miren, corte en bisel. Ese corte en bisel no es, casualidad, sino que se hace de esa forma porque aumenta el área de ventilación. O sea, si fuera un corte normal, ¿no? Recto, el área es menor a este área. O sea, este área con corte en bisel es mayor. Ahora, tiene acá un orificio, no sé si notan, que se llama el ojo de Murphy. Acá al costado, al costado. Hay un orificio. Ese orificio tampoco es casualidad. Ese orificio se llama ojo de Murphy. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando el paciente está con el tubo endotraqueal durante 6 días, 7 días, 8 días, 10 días y las secreciones son densas, se puede tapar este orificio. Entonces tenemos una ventilación accesoria por el costado, ¿no? O se tapa el costado y hay una. Entonces tenemos accesorios o unas vías accesorias para la ventilación, ¿ya? Ojo que, bueno, en este caso yo tengo un tubo endotraqueal flexible, anillado, anillado, pero normalmente en los otros, que los semirrígidos, este dispositivo de adaptador universal sale, ¿ya? Hay que tener cuidado, a veces se queda en el BBM. Esas son las partes más importantes de la cánula, ¿ya? Listo. Entonces seguimos aquí. Ya. Entonces, estos pasos, miren, aquí nos vamos a demorar con la intención de lo que les dije al inicio, ¿no? Nos vamos a demorar.
porque vamos a aprender esta secuencia. Yo le recomiendo, así de corazón, así se los digo, que nos quedemos con estos pasos. O sea, tal cual. Preparación, posición, preoxigenación, premedicación, procedimiento de intubación, comprobación y post-intubación. ¿Ya? Post-intubación. Entonces, estos pasos, cópienselo en una hojita, llévenlos siempre presentes, porque esto les va a guiar qué es lo que tienen que hacer y qué materiales tienen que tener en cada uno de estos 7 pasos. ¿Ya? Bueno, acá hay una pregunta, dice Freddy, si esa, ¿cuántos centímetros de aire se infla el balón de neumotaponamiento? Si nosotros vamos a ver, va a depender de qué, va a depender de la talla del paciente. Miren, a ver, vamos a hacer con la cámara, ¿ya? Ya, miren, vamos a desinflar completamente el balón. ¿Se ve, no? ¿Me confirman? Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, miren, este es el balón de neumotaponamiento, ¿no? Desinflado. Incluso ya les digo que tenemos que hacer la prueba de comprobación de este balón al inicio. Entonces, miren, voy a administrar para que vean ustedes 5 primero. 5 mililitros. Miren, miren con 5. Vamos a administrar 10. Miren 10. Ahí estaría bien, ¿no? Pero yo les digo, depende del paciente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la talla, por ejemplo, un paciente de 1,50 m, la tráquea va a ser de menor calibre. Y tal vez con 10 mililitros puedes producir mucha sobredistensión para esa tráquea. Pero si el paciente es de 1,90 m, entonces va a necesitar tal vez un poquito más de 10, tal vez 12, 14. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo? Para eso existe este balón piloto, miren, balón piloto. El balón piloto, ustedes tienen que practicar, ¿no? La textura del balón piloto tiene que estar no tan desinflada como en este caso que yo lo veo que está muy desinflado, a pesar que tiene este nivel de insuflación, ¿no? Porque no está la tráquea. Si estuviera la tráquea, ahí está más duro, miren, si se dan cuenta. Miren, vamos a ver ahí. Miren cómo cambia dependiendo de la tráquea, ¿ya? Entonces, recomendación, este balón de piloto, la textura debe ser parecida a la textura del dedo pulgar. Entre esta textura, entre esta textura y la nariz. O sea, ustedes imagínense la punta de la nariz, ¿no? Entre la punta de la nariz, aquí, ¿ya? Entonces, esa textura entre la punta de la nariz, que es un poco más duro, y el pulpejo del dedo, que es más suave, esa textura, un intermedio entre los dos, ¿ya? Incluso más acercándose a la punta de la nariz. Y lo mejor es medir con el medidor de CAF, ¿no? Que a veces no hay en todos los lugares, pero sería lo mejor, ¿ya? Entonces, este es ya muy bien. Seguimos. Ya. Aquí dice Cristi, dice la medida es de 20 a 30, ¿no? Unos referenciales de 20 a 30,
pero según la experiencia, a veces no llega a 20. 20 es muy bajo. Ojo, ¿ya? 20 es muy bajo. Son centímetros de agua, por si acaso. 20 es muy bajo. No, nunca llegamos a 20. Según los libros, sí está bien lo que dice Cristi, ¿no? Está muy bien lo que dice. Dice de 20 a 30 centímetros de agua, ¿no? Del balón de, de presión, del balón de neumotaponamiento. Centímetros de H2O, de agua. De 20 a 30. Eso es lo que nos dicen algunos, pero lo recomendable ya para que quede fijado este conocimiento es 26 a 28, hasta 30 incluso. O vamos a darle un rango de 26 a 30 aquí. Porque si ustedes ponen menor de 26, 24, 23, hay fuga de aire, fuga. Como hemos visto, el balón sirve, ¿no? Para evitar que el aire salga de los pulmones por ese lugar. Entonces puede haber fuga. Entonces, en la experiencia nunca, pues si tú pones 20 hay fuga. 21, 22, 23, 24 hay fuga, 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 fuga. Incluso los colegas se desesperan tanto, ¿no? Porque hay tanta fuga, incluso insuflan mayor a 30 con el riesgo de producir una lesión, ¿no? Isquemia en esa zona, ¿ya? Entonces 26 a 30 estaríamos bien ahí. Pero está bien lo que dice la licenciada Cristi, en los libros dicen así, ¿no? De 20 a 30, 22 a 28. Pero la experiencia, 26 a 30 es, ¿ya? Entonces, por favor, esta secuencia, esto yo lo elaboré, ¿no? Con esa intención de que queden ustedes y esto lo lleven pues a su servicio. Preparación. Esta primera etapa de preparación, esta es yo diría la más importante, la más importante de todas las etapas. Ojo, esta es la más importante de todas las etapas. ¿Por qué? Porque si tú obvias dentro de la preparación algún elemento de, de los que vamos a mencionar, entonces hay cierta complicación. A veces puede ser fatal. Entonces, si tú tienes todos los elementos, equipos funcionando, materiales completos, equipos completos, el éxito de la intubación es alto, es un 99%. O sea, tú con tu preparación tienes un 95% de toda la intubación. Eso así se los digo, se los digo. Porque si no hay una adecuada preparación, hay muchas complicaciones. Y cuando digo preparación, estoy diciendo preparación de vía periférica, preparación de materiales, funcionamiento de los equipos, etcétera. Todo es preparación, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a preparar? El equipo de laringoscopía, palas. Estas palas son rectas, que se llama de Miller. Estas de acá, ¿no? Son rectas. Si se dan cuenta, esas son rectas. Estas palas de Miller son muy poco usuales. Muy pocos médicos lo usan. Pero sí hay que tener disponibles si es que algún médico, ¿no? Está acostumbrado a usar esto. No sé si su escuela así le han enseñado. Tal vez puede ser útil. Pero en la mayoría de casos se utiliza esta Macintosh, ¿ya? La Macintosh es la curva, las palas curva, las palas curva. ¿Qué podemos hablar de las palas curvas que tienen una numeración? Miren, número uno, número 2, número 3, número 4. Entonces, la número 4 de esta pala curva, la número 4 es la más larga. ¿Ya? Entonces, en el adulto, ¿cuál se necesita? La número 3 y 4. En el adulto. Prepara la 3 y la 4. Siempre a la mano, estas dos. 3 y 4. Porque puede utilizar una 3 o puede utilizar una 4. ¿Ya? Y ojo, que este equipo esté funcionando.
las pilas cargadas o la batería cargada, ¿no? Tenemos que fijarnos antes de que esto esté funcionando y sobre todo de que tenga una buena luz. Si tú ves, prendes, ¿no? Porque se presiona aquí, a la mitad, ¿no? A la mitad presionas el foco y prende, sin necesidad incluso de colocar la pala. Si tú quieres, colocas la pala, pero a veces la pala está estéril, ¿no? Está en una bolsita estéril. Entonces tú presionas al medio y si hay una buena intensidad de luz, estamos bien. Pero a veces tú presionas y no hay una buena intensidad, búscate otro mango laringoscopio. Porque esto te va a demorar. Porque si el médico, por ejemplo, coloca la pala y en el momento, imagínense en el momento de la intubación, que no tenga buena luz, demora. Imagínense que ya has colocado todos los medicamentos, sedantes, analgésicos, y te digan, oh, mira, esta pala no funciona o tiene muy poca luz, no se puede observar bien. Y si tú no tienes otro mango, imagínate lo que es, lo que puedes ocasionar, ¿no? Entonces, este mango tiene que estar bien cargado. Entonces, ¿cómo funciona este mango, el Macintosh? Miren, esta curva ingresa a esta zona, la punta, esta zona se llama vallécula. Entonces, cuando el médico retrae, ¿no? Hacia arriba el mango, se observa. O sea, la idea es observar, ¿qué cosa? Esto de acá. Ellos tienen que observar las cuerdas vocales, ya cuerdas vocales. Tiene que observar, o sea, tiene que visualizar esto. Entonces, para que visualice esto, el paciente coloca en hiperextensión y mediante un apalancamiento, ¿no? De esta pala, retrae la epiglotis. Miren, esta epiglotis tiene, hay una tendencia a cerrarse, pero retrae hacia la zona anterior y observa que introduce el tubo. Hay un riesgo de intubación ¿a dónde? Esófago, ¿ya? Hay un riesgo de intubación de a esófago. Por eso es que se tiene que observar bien, vallécula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la pala de Miller, que es la recta? Miren, la curva, la pala, la curva Macintosh, ingresa a la vallécula, ¿no? Ingresa a la vallécula. En cambio, la Miller pisa la epiglotis. Esta es la epiglotis, pisa. En cambio, la Macintosh, que está por debajo de la, aquí, de la epiglotis. Miren, esta es la epiglotis y ingresa a la vallécula. O sea, no pisa la epiglotis. No pisa. En cambio, aquí pisa, ¿no? De alguna manera. Listo. Entonces la diferencia, pero la más usual es la Macintosh, la curva, ¿ya? 3 y 4 para adultos. Visualización de las cuerdas vocales, ¿cómo es? ¿Cómo el médico observa, no? Aquí está el médico, esta es la cabeza del médico, está visualizando, así visualiza. Estas son las cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas, y la epiglotis estaba aquí, ¿no? Pero ya no se puede ver. Entonces tiene que visualizar este orificio, la glotis abierta, para que pueda introducir el tubo, ¿no? Así. Entonces, miren, la Miller pisa la epiglotis, en cambio la Macintosh que es curva, está en la vallécula y se puede observar, ¿cómo se llama esta estructura? La epiglotis. Observa la epiglotis, ¿ya? Esa es la ventaja. Entonces, aquí nuevamente, para que no se olviden cómo es, esto es cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas, cuerdas vocales falsas, ¿ya? Cuerdas vocales falsas. Entonces, aquí, ¿cuál sería la epiglotis? Miren, es esto de acá, epiglotis. Esa epiglotis tapa la vía aérea, o sea, se cierra cuando nosotros comemos, deglutimos. Y miren acá la epiglotis, parece una oreja, ¿no? Cartílago, es cartílago.
Esta es la epiglotis. ¿Y esta estructura qué será? A ver, escriban en el chat. ¿Qué será? Ahí hay un orificio, esófago, ¿no? Muy bien, esófago. Por eso es que, licenciados, es que existe el laringoscopio, por eso es que a veces hay intubación difícil. Cuando el médico no logra ver la epiglotis, ya sea porque la apertura bucal es tan pequeña que no abre mucho la boca al paciente, o ya sea que la laringe está muy abajo, muy anterior, ellos no ven esto, no ven esto. Pueden llegar a ver esta partecita nomás, o sea, no ven glotis. Entonces, esa es una intubación prácticamente a ciegas, ¿no? Porque la idea es introducir el tubo acá, pero introducen aquí, en el esófago. Y si introducen en el esófago, se va a inflamar o se va a llenar de gas el estómago y no va a dar ventilación. Probablemente el paciente se sature, ¿no? Desature. Entonces, esta es la forma de cómo deben intubar, ¿no? Visualización e intubación. Entonces, para evitar esa situación, incluso para identificar vía aérea difícil para la intubación, existe esta escala que se llama escala de Malampati. Esta escala lo utilizan bastante los anestesiólogos. En el preoperatorio, ellos por clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. Miren, le dicen al paciente, señor, abra la boca. Ah, y ve aquí, ¿no? Visibiliza la úvula, la famosa campanita. Clase 2, se visualiza paladar duro, paladar blando, amígdalas, porción superior de las amígdalas. O sea, las amígdalas son estas zonas de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces aquí se visualiza parcialmente, ¿no? Luego, en el Malampati 3, solamente el paladar duro, que es esto de acá, y paladar blando. Y la úvula, o sea, la campanita, que sería la punta de la campana, no se ve, solamente se ve la base. Y Malampati 4, solamente se ve paladar duro. Entonces, esto de acá es un tipo de intubación difícil. Entonces, con esto ya está alertando al médico anestesiólogo que va a intubar que tiene Manampati 4, que es de intubación difícil. Pero en la UCI, al paciente le dirán, abre la boca. No. En la UCI las intubaciones son de emergencia, son de urgencia. El paciente muchas veces está sedado con una escala de coma de Glasgow disminuida, o sea, no te va a obedecer órdenes. Entonces, en la UCI se utiliza esta escala que se llama escala de Corman y Leján, escala de Cormac. Entonces, miren, Cormac 1, se ve la epiglotis, cuerdas vocales principales, cuerdas vocales falsas. Perdón, Cormac 2, se ven las cuerdas vocales, pero de forma parcial, es como un 50% de visualización. Se ve la Cormac 3, solamente se ve epiglotis. Esta es la epiglotis. Solamente se ve epiglotis. En Cormac 4 no se ve nada. No se ve la epiglotis. Y estamos hablando con laringoscopio, ¿ah? Laringoscopio. Aquí en el Malampati, aquí no utilizan la laringoscopio, sino le dicen abre la boca. Aquí se utiliza el laringoscopio. Entonces, ¿cuál es de difícil intubación? Es el 4, el 3 y 4, ¿no? Entonces, el médico que evalúa, doctor, es un Malampati 4. Pues ustedes ya se visualizan, se imaginan que está en esta situación. O es un Malampati 3 en esta situación. Y cuando mencionan eso, ya debemos tener preparado los equipos de vía aérea difícil. ¿Ya? Vía aérea difícil. Entonces, ese es durante la preparación. Solamente hemos hablado desde el laringoscopio, ¿no? El laringoscopio, en el adulto, como les dije, 3 y 4. ¿Ya? 3 y 4.
Debemos fijarnos, asegurar de que el laringoscopio tenga las palas prendidas, que nos dé una buena intensidad de luz, ¿no? Si tiene batería, que esté siempre cargado. Segundo elemento, sistema de aspiración portátil. Este, este sistema de aspiración debe estar funcionando. Eh, ya sea que tengan este portátil o el empotrado, ¿no? El empotrado. Ustedes deben, si ustedes le dicen al técnico, miren, prepárenme el sistema de aspiración, ellos lo preparan, ¿no? O a veces se olvidan, no lo sé, por la rutina, pero ustedes deben cerciorarse de que esté funcionando. Deben prender previamente y asegurarse de que haya aspiración. Porque no vaya a ser que el paciente vomite, no vaya a ser que haya secreciones y el médico está ahí con el tubo, no, pásame aspiración y no arma la aspiración o no, esto no aspira. O sea, complicaciones, ¿no? Debe estar funcionando, ¿no? Hay un sistema de 3 litros, de un 2, de 1 litro. El canister, por si acaso, se refiere a esto de acá. Es el contenedor rígido. Y esto de acá es la bolsa, ¿no? La bolsa. Y el canister es esto. Contenedor rígido. ¿Qué más debemos preparar? Todo para aspiración de secreciones. Sonda de aspiración. ¿Cómo se llama esto? Tubo no conductivo. Tubo no conductivo. Sobre todo eso, guantes y el líquido, ¿no? Para lavar. Cada vez que el médico aspira, si aspira boca, se tiene que eliminar, ¿no? Esa sonda. Si después se va a requerir aspirar tubo. ¿Qué más tenemos que preparar? Filtros. O sea, el ventilador mecánico ya tenemos que tener preparado. ¿Ya? Tener preparado. Filtros, tanto en la parte inspiratoria como en la parte expiratoria. Y el intercambiador de calor-humedad y las ramas, ¿no? Del ventilador. Entonces se tiene que armar ya el circuito ventilatorio. Tienes que tener, ojo, el capnógrafo, que es este de acá. Capnógrafo. El capnógrafo es clave en intubación. Bueno, este es el sensor de flujo del ventilador. Este es el intercambiador de calor unidad HME. Esto de acá es intercambiador de calor humedad. Esta sigla significa Exchange Intercambiador Heat Calor Humedad, ¿no? Calor humedad. Estas son las narices artificiales, pues, ¿no? Y esta es la sonda de aspiración de circuito cerrado. Y el equipo funcionando. O sea, ya debes haber hecho la prueba con el ventilador mecánico. Y ya una vez que has hecho la prueba con el ventilador mecánico, ya programado, ¿no? Se tiene que programar un volumen ideal. Generalmente el FIO2 en 100% inicialmente. Una frecuencia respiratoria fisiológica, un PIB de 7 o 6 o 5 dependiendo del peso del paciente. Si el peso del paciente es obeso, 8 ya de inicio. Si no, peso no adecuado, 5 o 6. Depende también de lo que te informen, ¿no? Y colocar en stand-by. O sea, ya programado en stand-by. Has probado todo el funcionamiento del ventilador mecánico, has probado ya con todo el filtro, todo. Y solamente cuando intuban se presiona aquí donde dice start, se presiona aquí y comienza la ventilación con todo lo que se ha programado. ¿Ya? Con todo lo que se ha programado. Entonces hay que tener preparado, ¿qué más? El tubo endotraqueal, todos los tamaños. El 6, 6, 5, 7, 7, 5, 8, 8, 5, 9. ¿Por qué? Porque ya sea que, por ejemplo, es un paciente adulto de 1,80 m, dame un tubo 8,5 te dice. Pero no puede intubar, dame un 8. No, mejor dame ya de frente un 7. No, es una vía aérea difícil, dame un 6,5. Entonces intuba con el 6,5. Uno, 2, 3, 4 intentos, ¿no? Y una intubación con 6,5. Imagínate que tú solamente tengas el 8,5 o el 9 y no puede intubar porque el 8,5 se refiere al diámetro, ¿no? Al diámetro del tubo, el diámetro. Mientras más número es,
mayor diámetro. Diámetro externo, ¿ya? Externo. Mientras mayor es el número, mayor es el diámetro. Tubo orotraqueal. ¿Qué más tienes que tener? El estilete, ¿no? Esta es la guía, estilete, que se coloca en el tubo, se coloca en el tubo previamente. Como les dije, el médico lo puede colocar o ustedes, ¿no? Depende de la política de esa institución o depende de la urgencia. A veces el médico el paciente está desaturando, entonces está con el BBM, ¿no? Está dándole ventilaciones. ¿Quién va a colocar este estilete o esta guía? Tú tienes que colocar, pues, ¿no? Cuando te calzas un guante estéril, abres, ¿no? Previamente el técnico le dice, tú te cargas, calzas el guante estéril, el técnico te abre el sobre de tubo, te abre el estilete y tú colocas pruebas. Hay que asegurarse de que la punta del estilete no sobrepase la punta del tubo, porque si sobrepasa, esto no debe quedar afuera, ojo, no debe quedar afuera, porque esta punta, este es un estilete de aluminio, o sea, está forrado, tiene una cobertura de plástico, sí, de PVC, pero es rígido, o sea, es más rígido que el tubo y es pequeño. Y si ustedes dejan esta salida, esto puede dañar las cuerdas vocales. Ojo, puede dañar las cuerdas vocales. Si las cuerdas vocales son así, ¿no? Entonces el médico está introduciendo el tubo. Imagínense la punta queda acá, puede cortar las cuerdas vocales, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con cómo cargamos el estilete también. Tiene que estar por debajo de la punta, ¿no? Y también hacer la prueba del balón de neumotaponamiento, o sea, insuflar aquí 20 centímetros o lo que nos dé a veces 10, 12, para fijarnos dos cosas. A veces este balón de neumotaponamiento está adherido al tubo y eso es de fábrica. Y si está adherido, esto se va a romper, ¿no? Se va a romper. Y a veces está roto. Entonces, si ustedes colocan o pasan un tubo endotraqueal roto al paciente, ¿no? Eso no sirve, pues ese tubo no sirve. Con este balón de neumotaponamiento roto no sirve. Tiene que estar indemne, sano, ¿no? Entonces tiene que tener también la jeringa para probar el balón. ¿Qué más? En la preparación ya deben tener ustedes una cinta para fijar el tubo y el medidor de CAF, si es que lo tuvieran, ¿no? Y el BBM. El BBM es esta bolsa, válvula, máscara. ¿Por qué se llama BBM? BBM se llama porque tiene, mire, bolsa, válvula, válvula, máscara. Entonces, BBM. Algunos le dicen también resucitador, pero el nombre correcto es BBM. Esta bolsa o este balón, este es un balón auto hinchable. O sea, cuando tú presionas y dejas de presionar, solo se expande, solo se expande. Es un balón autohinchable. Tienes que asegurarte que tenga esta conexión. A veces no tiene, no sé, tal vez mandan a esterilizar y se olvidaron de esta conexión y de esta bolsa. Entonces tienen que asegurarse de que tenga esta conexión, esta extensión, ¿no? Para la conexión. Y el niple. Este es el niple. Esto va conectado al manómetro de bajo flujo. ¿Ya? Va conectado al manómetro de bajo flujo. También la cánula de Guedel o tubo de Mayo
En realidad estos se llaman cánulas orofaringeas, ¿no? Y este modelito se llama cánula de Gödel o tubo de Mayo le llaman, ¿no? Tenemos de diferentes tamaños, todos los tamaños posibles se tiene que preparar. ¿Qué más debemos preparar? Esto de acá, licenciados. Esto de acá, ojalá, si es que tuvieran en su servicio, nunca se olviden de preparar el cagnógrafo. Nunca. Si tienen la suerte o bueno, la opción de tener en su servicio, preparen, ¿no? Conecten este cable, pidan este cable para su monitor, pinen esta cable y y este sensor también. Dependiendo de tu marca, dependiendo de tu marca, este cagnógrafo puede tener este sensor, este tipo, ¿no? Cualquiera, incluso hay más pequeños, dependiendo. Tienes que familiarizarte con lo que tienes en tu servicio, ¿no? ¿Para qué sirve? Este se llama el gold estándar de la comprobación del tubo endotraqueal. ¿Qué significa eso? Que si tú ves en el monitor multiparámetro estas curvas, miren, esta curva es característico, curvas cuadradas. Significa que el tubo está en tráquea, o sea que es una buena intubación. Pero si no ves esta curva y el valor del EtCO2 no está en tráquea. ¿Sirve para qué? Para comprobar que el tubo endotraqueal esté en tráquea. Y aquí tenemos otro. Este es para dentro de la preparación. También tenemos que tener cloruro de sodio, equipo de venoclisis y una vía periférica permeable o un catéter venoso central, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener un equipo de venoclisis y un cloruro? Porque a veces el paciente hace hipotensión, resultado de la administración de propofol, fentanilo, midazolam, sobre todo propofol. El efecto adverso del propofol es la hipotensión, ¿ya? La hipotensión. Entonces, hay que tener bastante cuidado en administrar propofol en el adulto mayor, ¿ya? Y mujer sobre todo, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Hay que administrar la dosis mínima. Bueno, el médico te dice, no, administrame 10 miligramos de propofol. Entonces tú preparas y administras, ¿no? Pero en el adulto mayor, y entonces miren, tú tienes la jeringa, ¿no? Preparada. Entonces aquí tienes el propofol hasta aquí. Poco a poco, ¿no? Si es un adulto mayor, con cuidado. Puedes administrar la mitad de lo que te ha dicho primero y ver la respuesta. Porque este fármaco produce hipotensión. Yo he visto casos de intubación en adultos mayores, cuando colocan propofol en el adulto mayor, le llevan a una hipotensión severa, incluso que puede utilizar la noradrenalina posterior, ¿no? Por eso con cuidado, ¿no? La dosis necesaria, ¿no? Imagínense, súmenle a esto que el paciente está con una sepsis, ¿no? Con tendencia a la hipotensión, más hipotensión, entonces hay que tener cuidado. Primero se administra fentanilo, primero, y vas viendo con el fentanilo, porque es un analgésico opioide, ¿no? Y luego propofol o midazolam a veces. Ya, entonces para intubación lo recomendado es propofol, propofol, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media es
minutos, 6 minutos, 8 minutos. O sea, el paciente se despierta rápido, si es que se requiere, ¿no? Listo, riñoneras, jeringas, y aquí ya tenemos que rotular aquí, ¿no? Por ejemplo, cargan propofol. Aquí, fentanilo. Ahora, fentanilo, propofol, fentanilo tiene que poner aquí, pues, ¿no? Generalmente acá se carga tal cual, ¿no? De los 20 puedes cargar 10 mililitros, porque acá hay 20 mililitros, ¿no? Y vas administrando de acuerdo a lo que te están diciendo, ¿ya? Acá dice Wendy Milena Pantoja, dice cuál es la cantidad de dilución de la analgesia. Ya, eso vamos a hablar más adelante porque hay un capítulo de premedicación, ¿ya? De premedicación. Y siempre tengan a la mano un becuronio. O sea, no carguen, ya no carguen, pero tengan a la mano becuronio. Tengan a la mano siempre. Por eso es que les digo, la preparación es la etapa más importante de lo que ustedes pueden, incluso de la intubación, ¿no? Porque el médico viene, intuba y se va. Imagínense que haya complicaciones y no tengan los elementos necesarios. Imagínense que no tengan una vía accesible, permeable. Dos, tres colegas canalizando en la pierna, en el brazo derecho, brazo izquierdo, ¿no? Estetoscopio también para comprobar la colocación del tubo, ¿no? Siempre estetoscopio, estetoscopio. Aunque no lo crean, a ver, ya intubamos, pásame estetoscopio, no hay. Entonces siempre recordar, ¿sí? Esa es la primera etapa. Segunda etapa, posición. Siempre el paciente, ya con el médico que va a intubar, la cabeza tiene que estar al borde superior de la cama, borde superior de la cama, y el médico te va a indicar la altura, obviamente de acuerdo a la talla, comodidad del médico en sí. El médico te dice, ¿no? Arriba, más abajo, pero de cúbito dorsal, completo, la cama recta, 180 grados, ¿no? Al borde de la cama. Posición. La posición, em, bueno, esa es la, el paciente siempre hacen la maniobra de hiperextensión, ¿no? O sea, la cabeza hacia atrás y aquí en hiperextensión para visualizar cuerdas vocales. Preoxigenación. Fíjense, preparación primero, posición, preoxigenación. Aquí interviene ya el BBM y lo que les dije, ¿no? Este es el médico y la enfermera uno está acá. Cuando este paciente, por comodidad, ¿no? Para que el médico no se agote, tal vez porque él puede, dar las ventilaciones con el BBM con una mano y con la otra mano no le da, pero es un poquito difícil, se cansa. Para comodidad, el médico cierra, ¿no? Cierra este circuito y el enfermero le da las ventilaciones, ¿no? El objetivo es la saturación lo más cercano al 100%. Estas son las cánulas orofaringeas. Tenemos tipo Mayo y tipo Berman. ¿Ya? Cánulas orofaringeas, la cánula de Gödel, tiene la ventaja que tiene un orificio aquí que sirve para ventilación y para aspiración de secreciones. Y esta cánula de Berman tiene una al costado, ¿no? Como un conducto que también sirve para aspiración. Entonces, ¿cómo se coloca, cómo se mide la cánula orofaringea? De la comisura labial al ángulo mandibular, se tiene que medir esa distancia. Y ese es el tubo ideal del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se coloca? Se coloca siempre, la primera posición es del lado contrario el que va a quedar, o sea, la punta hacia arriba. Y esto vas rotando, vas girando gradualmente, ¿no? Hasta que quede de esta forma, miren. ¿Ya? Eso, ¿cuál es la función de la cánula de Gödel?
cánulas de orofaringeas. La función es que, fíjense, esta es la lengua, ¿no? La lengua. A veces cuando el paciente está relajado, esta lengua cae hacia atrás y es difícil la ventilación. En cambio, cuando tú colocas la cánula orofaringea, miren cómo la lengua está hacia atrás y hay una permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Entonces tú colocas aquí el BBM y le das las ventilaciones. O sea, esa es la función de la cánula de Guedel, ¿no? Este es el balón autohinchado, este es el BBM. Recuerden siempre, bolsa, válvula, máscara. Esta es la válvula, la mascarilla, balón autohinchable. Entonces, esta es como les digo, ¿no? El médico puede hacer con una sola, él solo, ¿no? Con la mano izquierda forma una E y una C y le da él solo las ventilaciones. Pero lo recomendable es con dos operadores, ¿no? Aquí se forma la C, la E, la C y la E. Y el médico o la otra persona le da las ventilaciones. Es lo mejor, ¿ya? Mejor porque se evita el cansancio del médico que va a intubar y le das hay un mejor sello de la vía aérea y el aire ingresa mejor ahí. Eso es preoxigenación. ¿El objetivo cuál es? Saturación de la hemoglobina lo más cercano al 100%. Si se logra un 100%, tienes más o menos 4 minutos. 4 minutos en pacientes sin patología pulmonar y tienes 2 minutos en pacientes de patología con patología pulmonar. O sea, ¿qué significa esto? Que tienes en el paciente que tiene patología pulmonar solamente 2 minutos de opción para poder intubar, ¿no? Se intuba en menos tiempo, sí, pero el tiempo de saturación de la hemoglobina al 100% te va a durar 2 minutos porque después va a comenzar a saturar al paciente. Y en cambio, cuando si los pulmones están bien sanos, 4 minutos. Premedicación. Ahí está lo que decían, ¿no? ¿Qué se administra primero? Fentanilo. Ojo, antes que el midazolam o el propofol, fentanilo. ¿Ya? Te dicen, administrarle 100 microgramos en bolo. 100 microgramos en bolo. Entonces, por ejemplo, ¿no? La presentación del fentanilo es 0,5 miligramos en 10 mililitros. Entonces, si te dicen 100 microgramos, tienes que convertir. Aquí vamos a ver, mira, 0,5 miligramos en 10 mililitros. Estos miligramos y yo lo puedo convertir a microgramos. Multiplicas estos 5 por 1000 para convertir a microgramos. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, 500 microgramos hay en 10 mililitros, ¿no? Entonces, tú eliminas un cero acá, un cero acá. Entonces, dices, en 1 mililitro tengo 50 microgramos. Entonces, en el paciente adulto, si te dicen administrale 100 microgramos, tú administras 2 mililitros. Obviamente esto lo puedes diluir o si no, se recomienda diluir. Como estamos hablando de 2 mililitros es poco, ¿no? 2 mililitros lo diluyes y luego tienes que tener otra jeringa para empujar el residuo que está en el equipo de la llave triple vía, la extensión o en el CBC, ¿no? Si te dicen administra midazolam 5 miligramos, generalmente se comienza con 5, ¿no? 4 miligramos, 5. En bolo. Esto es en bolo. Esto también es en bolo, ¿no? El propofol dice, ¿no? Al 1%. Aquí sí es un poquito complicado, dice. Cuando te dicen siempre cuando hay porcentaje, por ciento significa en 100 mililitros, ¿no? Por ejemplo, la presentación del propofol es 1. Entonces, 1 gramo en 100 mililitros. Eso significa, ¿ya? Eso significa, o sea, que al 1% significa que en 100 mililitros hay 1 gramo. Entonces, te dice, no, administrale 10 miligramos. Entonces, tú tienes que convertir
estos gramos a miligramos. Entonces, un gramo, ¿cuántos miligramos tiene 1000, no? Entonces, multiplicas por 1000, 1, 2, 3. 1000 miligramos hay en 100 mililitros. Entonces, eliminas acá un cero acá, un cero acá, un cero acá, un cero acá. Entonces, hay 10 miligramos en un mililitro. ¿Ya? Pero, según la experiencia en paciente adulto, no se administra solamente un mililitro, sino inicias desde 4 mililitros, o sea, 40 miligramos, ¿ya? 4 como base, ¿no? 4 puede ser 5 o 6. Como les digo, hay que tener bastante cuidado en el propofol porque te lleva a la hipotensión. Y este relajante, neuromuscular, esto debemos tener a la mano también cuando nos lo pidan. Como les digo, tengan a la mano. ¿Por qué? Porque en el acto de la intubación, imagínense, ya han puesto fentanilo, ya han puesto midazolam, han puesto propofol, pero no pueden porque el paciente no se relaja, no pueden intubar, entonces te dice, ponle becuronio. Anda, busca becuronio, no hay, que anda a farmacia, imagínense, ¿no? Entonces a la mano brocuronio, entonces becuronio, ¿no? 4 miligramos, 4 miligramos en bolo. Y recuerden esto de acá. El bromuro de becurino es un bloqueante neuromuscular. Entonces, esto te produce parada ventilatoria. Entonces, el paciente va a depender ¿de qué? Del BBM y de oxígeno. Va a depender, ¿ya? Y algo accesorio que pueden tener es atropina, ¿ya? Atropina. ¿Qué pasa? Cuando es una difícil intubación, a veces se demora el médico, el paciente comienza a desaturar, ¿no? Desatura, 90%, imagino 80%, 70%, va desaturando. Y acá hay un riesgo de parada cardíaca por hipoxemia. Hay un riesgo. Entonces, un signo, un signo premonitorio de parada cardíaca es la bradicardia. Si tú ves que el médico está sufriendo, ¿no? No puede intubar, un tubo, dos tubos, llaman al otro médico, laringoscopio, videolaringoscopio, no pueden y nuevamente estás bolseando. ¿Qué pasa? Precárgate tu atropina, carga la atropina. Sin que te digan, carga nomás. Porque va a llegar un momento, como tú estás manejando la vía endovenosa, el otro colega, ¿no? Este paciente desatura, ¿no? 70, llega a bradicardia, ¿no? La frecuencia cardíaca 60, 50, 40, 35, administra atropina. Y esto le va a subir la frecuencia cardíaca, ya sea por ejemplo a 90, y esto te va a ayudar incluso a prolongar un poquito, o sea, a evitar que llegue a parada cardíaca por hipoxemia. Te va a dar unos minutos más. Entonces, en esos minutos puedes aspirar secreciones, puedes colocar bien la cánula de Guedel, puedes bolsear mejor, con más fuerza. A veces hay pacientes obesos. Yo me acuerdo una vez que un paciente obeso, cuello corto, no podían intubar y desaturaba. Y había un médico que estaba intubando, pero al costado había una residente mujer. Entonces la doctora despacito, doctora, dale fuerte, le digo. Entonces no podía, yo tenía que darle fuerte porque se veía que el tórax no se levantaba cada vez que dabas las ventilaciones. Entonces tenía que darle con fuerza y recién comenzó a subir la saturación, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente hace paro y se muere, ¿no? Muy bien. Acá dice, a ver, acá hay dos preguntas, ¿no? Rocío Pacheco dice, sobre el bebé, ¿me existe una PIP en la válvula? ¿Cómo se maneja ese PIP? Por favor, muchas gracias. Ya, ahorita vamos a hablar del BBM y Flor dice, la dilución es con cloruro. Sí, con cloruro de sodio, ¿ya? 0,9%. Ya, la dilución es con cloruro.
Entonces, hay respecto al BBM, ya, y premedicación, ya, si hay hipotensión, cloruro. Justo en el procedimiento de la intubación vamos a hablar del BBM un poquito más, ¿ya? Procedimiento de intubación, aquí el médico visualiza y coloca el tubo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del enfermero que está al costado, el enfermero uno que les dije? Recuerdan que esto tiene una guía. El médico, una vez que ha intubado, la función del enfermero es insuflar el balón de neumotaponamiento en el acto y retirar la guía. Retirar la guía. O sea, ¿quién lo hace? La enfermera del costado. La doctora, el médico no retira la guía, es porque ella está agarrando el tubo. Incluso ella tiene que agarrar con las dos manos porque la guía, como está un poco, como es flexible, no es, o sea, hay que hacer un esfuerzo para retirar. Y si no agarra bien el tubo, no va a ser que se sale el tubo, ¿no? Otra vez a intubar. Entonces, la enfermera enfermera uno que está al costado, insufla el balón de neumotaponamiento y retira la guía, ¿no? Y prepararse para una posible aspiración de secreciones. Y esta maniobra de burp es a veces te indica, ¿no? Cuando la que está intubando no puede observar la epiglotis o la glotis, perdón, te dicen presióname, dicen, ¿no? Esa es la maniobra de burp. ¿Qué es Significa backward, upward, rightward pressure. O sea, presionar, dice presionar hacia atrás, en contra de la columna, hacia atrás. Primero hacia atrás. Luego llevar hacia arriba y luego a la derecha. A la derecha. Entonces, esta maniobra te ayuda, a que la doctora, el que esté intubando, visualice mejor la glotis, ¿ya? Y miren acá, ¿ve? Esta es la laringe, atrás, hacia arriba y a la derecha. Y hay que darle toda la comodidad al que está intubando, ¿no? Puedes con tus dos dedos abrir un poquito la comisura para que pueda ver. Porque el médico no tiene tres manos, pero una mano, dos manos. Entonces tú puedes jalar aquí la comisura y le das mayor visibilidad, ¿no? Con estos dos dedos. Entonces, y esta maniobra va a decir, haz un enfermero excelente, ¿no? El apoyo. Entonces, ahí fíjense, miren cómo se ve esta es la epiglotis, ¿no? La epiglotis, ¿ya? Y aparentemente ese es un Cormac uno, ¿no? Miren cómo ayuda estos dedos de la enfermera. ¿Cómo ayuda? ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, vamos a hablar del BBM, ¿ya? Un poquito, porque siempre hay dudas ahí. Ya, ya miren. Ya, aquí tengo. Miren, este es el BBM, ¿no? ¿Por qué se llama BBM bolsa? Este es el balón autohinchable. Miren, necesito que alguien me ayude para que este balón vuelva a su posición inicial. No, no. Miren, no necesito. Ya. Bolsa, válvula. Aquí, si se dan cuenta, a ver, vamos a ver si se nota ahí. Ahí se abre una boquilla aquí. Aquí creo. Ahí está. Miren.
Esa es la válvula. Ahí se ve. Esa es la válvula. ¿Ya? Esa es la válvula unidireccional. O sea, ¿qué pasa? Que cuando tú colocas esta máscara al paciente, le das, ¿no? Le das ventilaciones, el flujo de aire es de aquí, del balón hacia la válvula. Se abre la válvula, como están viendo, miren cómo se abre la válvula, pero cuando el paciente expira, el aire no va a ingresar acá. Por eso se llama válvula unidireccional. O sea, el aire que generas por aquí pasa hacia el paciente y la expiración del paciente no va a regresar aquí, sino por el costado sale por aquí. En todo caso, esta sería la parte expiratoria, ¿ya? Entonces alguien dijo bueno, antes de eso, vamos a seguir hablando. Y esta es una bolsa de reservorio, miren, reservorio que se coloca acá, acá está. Y aquí nos falta esta conducción para, miren dónde se coloca, aquí. Entonces, recomendación, yo les recomiendo a ustedes revisen sus BBMs en su servicio. Por ejemplo, a veces no hay nada que hacer, ¿no? Revisen, desarmen, vuelvan a armar, laven si tienen oportunidad de lavar, porque les va a servir bastante. Porque a veces hay colegas que no saben ni cómo se arma y no saben a dónde colocar, pues. Miren, coloca acá y esta bolsa se coloca acá. Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta otra toma va hacia, ¿hacia dónde va? Hacia el oxígeno, ¿no? Al oxígeno, al niple, que ya les mostramos. Entonces el oxígeno ingresa por acá y primero llena esta bolsa. Entonces, ¿cómo funciona? Mira este balón. Cuando yo insuflo, vamos a ver, cuando yo insuflo, miren, cuando yo insuflo, el aire pasa de este balón hacia el paciente. Pero cuando se retrae, mira, cuando se retrae, jala oxígeno de aquí, de esta bolsa. Al retraerse, al regresar a su posición inicial, jala de esta bolsa, jala de esta bolsa. Por eso es que es necesario que esta bolsa se llene de oxígeno, se llene de oxígeno. ¿Qué pasaría si yo no tengo esta bolsa? Aquí va a haber una complicación porque de aquí va a ingresar, ¿no? Oxígeno, va a ingresar oxígeno, sí, pero también va a ingresar aire ambiental. Entonces me va a dar una menor proporción de oxígeno acá. Me va a dar una menor proporción de oxígeno. Yo quiero que aquí me den lo máximo al 100%. O sea, nunca te va a dar 100%, pero es máximo 97, 98%. ¿Ya? Y luego vamos acá. Entonces, imagínense que le estás dando al paciente y hay una válvula PIP, que es esta de acá. Esta válvula PIP, ¿no? Obviamente esto se utiliza en paciente que está intubado, ¿no? Entonces, colocamos esto al paciente, tubo, y a veces, ¿no? El paciente va a ser llevado a tomografía, pero tiene un PIB de 8 o vamos a llevar a un procedimiento, un traslado X, que no, yo no tengo ventilador, pues, de transporte. Entonces, esta es la válvula PIP. Y aquí, fíjense, hay unos números, no se nota mucho. Aquí. Entonces, aquí dice, ¿no? 5 desde cero, 0, 5. Entonces, cada vez que yo voy girando, vamos aumentando el PIB. 10. Vamos a ver con un PIB de 10. Ahí es PIB de 10.
Entonces tú tienes que ver el ventilador de tu ventilador que tiene un PIB de 10 tu paciente, colocas esto en la parte expiratoria. Recuerda que el aire sale por acá, por eso es el PIB. Entonces cuando tú le das al paciente, entonces le das al paciente, el aire ingresa hacia el paciente y en la expiración sale por acá. Pero como acá tienes una válvula PIB, va a salir el aire de acuerdo al PIB que tú has programado. Si tú has programado un PIB de 10, va a retener aire acá en la vía aérea, retiene aire un poquito. Si programas un PIB de 15, va a retener más aire. Si programas un PIB de 5, va a retener menos aire, ¿no? Ese es este, el PIB, ¿no? Ese es el PIB. Bien, entonces ese es el manejo del BBM, recuerden. Recuerden, ¿no? Yo lo que les aconsejo es desarmen y vuelvan a armar em, su BBM. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos viendo acá ya casi las últimas partes. Miren, una vez que ya se colocó el tubo, se tiene que confirmar. Formas de confirmación. Auscultación, ¿no? Pasaje. Tiene que haber murmullo vesicular en el tórax. Calnografía. Este es el gol estándar, lo que les dije. Gol estándar. ¿Qué significa el gol estándar? El estándar de oro de la confirmación de que el tubo endotraqueal está en vía aérea. El tubo endotraqueal, si tiene esta forma de la calnografía, lo normal, miren. Si tiene esta forma, ni hablar. Ni bien aparece esta primera gráfica, ya está en tubo, no hay nada que hacer. Pero si está así, miren. Esto no está en vía aérea. Este es esófago. Esófago. Entonces aquí tiene que retirar el tubo, volver a colocar. Entonces se necesita conocer esta curva, ¿no? De la caunografía. Y en el transcurso también puedes ver que acá hay obstrucción o paciente se extuvo a lo lejos, ¿no? Puedes ver en el monitor. Otra forma de comprobación, si es que no tienes caunografía o caunógrafo, mediante el ventilador mecánico, ¿no? Si hay que familiarizarnos con las curvas, estas curvas volumen, tiempo, flujo, tiempo y presión, tiempo. Entonces, si tú lo has programado 500, tiene que ingresar 500 y salir 500. Tiene que tener una buena curva de presión, ¿no? La presión pico, esta presión. Entonces, si tú le das 500, en tu monitoreo tiene que darle volumen tidal inspiratorio 500, volumen tidal expiratorio, también tiene que ser 500 o 490, lo más cercano. Si es que no hay estas curvas en la gráfica y el paciente comienza a desaturar, no está en vía aérea, está en tubo, en esófago. Entonces, aquí para ver, miren, una forma de ver hasta dónde ingresa el tubo, fíjense, vamos a recordar un poco toda la anatomía, es el manubrio del esternón. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón se forma un ángulo que se llama el ángulo de Lois. En ese ángulo de Lois, ¿qué estructura vemos? La carina. Esta es la carina. O sea, ese es el cartílago que va a dividir el bronquio derecho del bronquio izquierdo. Entonces el tubo endotraqueal no tiene que llegar a carina, no chocar carina, tiene que estar de 3 a 5 centímetros. O sea, el tubo endotraqueal tiene que estar en la plaquita de tórax, ustedes tienen que ver que tiene que estar al nivel de las clavículas. O sea, la línea que forman el borde inferior de las clavículas. Ahí tiene que estar el tubo, en en la placa de rayos X. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede haber? Por ejemplo, este es el tubo, miren. Esta es la línea radiopaca del tubo que se desvió
al lado derecho del tórax, ¿no? El pulmón derecho. Aquí fíjense que se ha colapsado el pulmón izquierdo y acá hay una sobredistensión del pulmón. O sea, el volumen que tenía que entrar a estos dos pulmones está entrando a un solo pulmón. ¿Por qué? Porque el tubo se ha desviado solamente al bronquio derecho. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Dónde tenía que estar? Miren, esta es vamos a pintar de nuevo. Esto es aquí, aquí está. La clavícula, fíjense. Clavícula, clavícula. Esa es la clavícula. ¿Dónde tiene que estar el tubo? Borde inferior de que une, ¿no? A las clavículas. Aquí. O sea, esta marca que están viendo ustedes del tubo tenía que estar aquí. ¿Por qué? Porque en este punto, en el ángulo de Lois, aquí está la carina, pues, ¿no? La carina y bronquio derecho. O sea, el tubo se ha ido al bronco derecho. Entonces ha colapsado el pulmón izquierdo, el bronco derecho. El pulmón derecho está recibiendo el doble de volumen. O sea, no contento con colapsar un pulmón, le estás dando doble, ¿no? Al paciente. Quieres dañar el otro también. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado. Siempre hay que aprender a leer plaquita de tórax también. Después de la intubación, o en sus controles hay que ver dónde está el tubo. Ya tiene que estar atrás en esa línea recta entre del borde inferior de las clavículas. Ahí tiene que estar la punta del tubo. ¿Ya? Listo. En todo caso, a veces no hay placa en el momento, o a veces te dicen, fíjame el tubo, te dicen, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde vas a fijar el tubo? ¿Dónde? Vas a fijar con esta fórmula, ¿ya? La altura del paciente, entre 5 menos 13. Por ejemplo, si la altura del paciente es 1,70, esto tiene que estar en centímetros. 170 entre 5, 34, menos 13 a nivel 21, comisura 21. A ese nivel fijar el, tienes que fijar el tubo, ¿ya? A ese nivel. Y por último, cuidados post intubación, ¿no? La fijación, esto lo van a ver más adelante de una mejor manera. Solamente hay que evitar que esté en un extremo produciendo LPP, lesiones por presión, ¿no? Hay que evitar eso. Y siempre medir el balón de neumo taponamiento, ¿ya? Ahora, voy a pasar al otro tema rápido. El otro tema es más rápido. No quería darle más tiempo a este tema porque esto es lo principal.